Capítulo 1. El deber. En la región montañosa del País del Rayo, cerca de la aldea de Kumogakure. Un gran monasterio, grande y que preservaba una gran historia, se encontraba construida en la cumbre, y a los pies de la montaña, había una aldea pacífica llena de vida y armonía. El monasterio era enorme, razón por la cual estaba rodeado de grandes murallas que de alguna manera estaban perfectamente posicionadas, que dividía los dormitorios, el almacén y demás. Los monjes que vivían aquí, eran pacifistas, no teniendo una pizca de conquistar o darle su sabiduría a la aldea de Kumo que está, por mucho tiempo, tratando de convencerlos. Claro, la doctrina de estos monjes era diferente de los demás, siendo que odiaban el mal uso del chakra, pensando, de que el uso de esta energía por medio de los jutsus, no solo corrompían, sino, que dañaban al mismo usuario, dándole sed de poder o quitándoles una parte de su energía vital como de su ser. Para ellos, el ninjutsu era un arte demoníaco, en sí, dependía de cómo usuarias la energía. Uno de los monjes, un viejo sabio de gran cabello y barba larga, estuvo esperando pacientemente en el jardín del monasterio, teniendo de entretenimiento los copos de nieve que caían lenta y tranquilamente hacia abajo, hasta tocar suelo. Para él, esto era hermoso mientras tomaba un pequeño sorbo de su té. Estuvo esperando ahí por unos buenos minutos, hasta que se levantó de forma repentina, sabiendo de que su espera había culminado. Es así, que tomando un pequeño farol para ayudarlo a alumbrar su camino, salió de la gran entrada del monasterio, para bajar colina abajo por medio de las escaleras, hasta llegar a las grandes puertas de las murallas. Aquí, tuvo que usar una sombrilla para cubrirse de la nieve que caía constantemente, y claro, para proteger del frío a una pobre criatura. Detrás de las puertas, se escuchaba el lloriqueo de un bebé y el anciano no tardó en reaccionar, abriendo y descubriendo que en las puertas de la gran muralla, se encontraba un pequeño bebé abandonado que se caracterizaba por ser peliblanco. El anciano, en ese mismo instante, se percató del gran poder que llevaba el niño, llegando a una conclusión. Uzumaki. Fue lo que pensó, recordando en ese instante ese infame clan, cuyos miembros eran, por así decirlo, monstruos, no solo en técnicas como el sellado, sino por sus cantidades absurdas de chakra, que los hacían una fuerza a temer por todo el mundo. Claro, muchos piensan de que ellos fueron víctimas en la gran guerra ninja al ser el objetivo de muchas aldeas, pero unos pocos saben de lo que podían ser capaces estos. Demonios. Hasta ahora, la única Uzumaki viva, era una niña pelirroja de nombre Kusina, pero claro, esta noticia lo escucho hace años y no se sabe si ella es la única sobreviviente. El niño, no solo era parte de este clan, sino que era un exiliado, ya que los Uzumakis se caracterizaban por ser pelirrojos. Es como si a este niño, lo maldijeran, solo de existir. Sin embargo, eso eran cosas del pasado, los tiempos cambian y el anciano lo sabía muy bien. No juzgaría a este pobre bebé, en cambio, tuvo compasión de él, así que decidió cargarlo y llevárselo adentro, para que creciera y aprendiera de los conocimientos del monasterio. Pero, él poco sabía que su destino estaría a punto de cumplirse en algunos años más adelante. 5 años después. Habían pasado 5 años desde que el monje había recogido a ese niño, y vio cómo éste había estado desarrollándose estos últimos años. Pero aún no estaba preparado. Muchas gracias. En cambio, veía cómo le servía el té a sus hermanos monjes, todos, encontrándose en el gran salón de discusión, sentados de rodillas sobre sus respectivas cobijas. Aquel monje, que había saciado su garganta seca con el té que le había servido el niño peliblanco, dio a saber el tema de gran importancia. Bien, ¿cómo seguía? Raikage Dono aún sigue insistiendo en que le demos nuestros conocimientos para que el rendimiento de sus ninjas sean los más óptimos posibles. Esto ya es el colmo, ¿cuándo nos seguirán presionando? Otro monje entró a la discusión. Es inaudito. Agregaron otros más. Estoy de acuerdo, mantuvimos el secreto de nuestras artes por generaciones, y estos brutos. ¿Los quieren usar para sus guerras sin sentido? ¿Qué piensa de esto, gran maestro? El anciano, a quien todos se le referían como gran maestro, mantuvo una cara apacible mientras respondía con pura sinceridad. Hermanos míos, sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero no debemos perder la compostura y dejarnos intimidar por aquellos que desean el poder absoluto. Solo, el tiempo dirá qué hacer. Con estas sabias palabras, pudo tranquilizar a sus hermanos. El gran maestro tiene razón, no debemos rebajarnos hasta su nivel. Tiene razón. Oremos.
Y con todo en calma, los monjes recitaron sus oraciones diarias, mientras el niño peliblanco los cuidaba y servía té de vez en cuando. Las oraciones durarían mucho tiempo, pero para el niño, era normal. Días después. Ahora, este niño se encontraba en el campo de entrenamiento del monasterio, recibiendo algunas enseñanzas de su hermano mayor. Mira atentamente, hermanito. Este, era un monje joven, de más o menos 13 a 15 años. El niño, miró atentamente. De un segundo para el otro. Blink. Blink. Aplaudo esa demostración de su hermano mayor, quien le reveló la técnica. Esto se llama Blink, es una técnica que te permite trasladarte de un lugar a otro. No necesita mucho chakra, pero cuesta pensar en dónde vas a quedar o dónde puedes estar. Hasta ahora lo domino un poco y solo puedo trasladarme a una corta distancia, sin embargo, con algo de entrenamiento, la distancia se hará cada vez más grande. Terminó de explicar, viendo los ojos llenos de admiración de su hermanito, que pasaron a uno de afición. Es así que, con mucha sorpresa. Hermanito, espera. Intento detener a su pequeño hermanito, quien al dar un giro. Blink. Se trasladó a un lugar muy alejado de donde estaban, logrando sorprenderlo pero a la vez preocuparlo. Hermanito. Fue así que corrió lo más que pudo hacia el lugar donde se trasladó, aliviándose de que el pequeño crío estuviera bien, pero... Parece que no piensas dos veces antes de hacer una estupidez. Igualmente decidió darle un castigo. Coscorrones en la cabeza. El niño quiso zafarse, pero era imposible. Esto continuó por un buen rato, hasta que apareció el anciano y puso orden. Perdón, maestro. Dijo el hermano mayor, inclinando la cabeza como disculpa. Su hermanito lo imitó. No se preocupen. El anciano aceptó las disculpas, pero algo le inquietaba. Lo más preocupante, es que le hayas enseñado esa técnica. El hermano mayor, sintió el peso de la decepción, y decidió responder con toda sinceridad. Maestro, no le enseñe la técnica, recién le doy una demostración. Estoy sorprendido de que lo hubiera imitado, sin conocer las bases para efectuarlo. Esperando que no le creyeran, pero con mucha sorpresa. Es porque te tiene en alta estima. Al escuchar estas palabras del anciano, encontró sentimientos de afecto hacia su hermanito. Todos los días, sin falta, debe entrenar, admirando tu esfuerzo y dedicación, inclusive, termina sus responsabilidades lo antes posible solo para pasar tiempo contigo. Siempre te está apoyando, tiene gran fe en ti y sueña en ser como tú. Con esto dicho, el anciano se retiró del lugar. El hermano mayor, aún estuvo estupefacto y al ver a su hermanito, estuvo muy avergonzado. Caricias. Decidió darle algunas caricias, demostrando así, que no estaba enojado, es más, estaba feliz de que su hermanito lo quisiera. Días después. Los rayos de sol se colaban por las ventanas del pasillo del monasterio, el viento hacía ondear las cortinas, y se veía como el anciano, tenía una caminata con el pequeño niño, quien lo seguía lealmente. El anciano, estaba aún inmerso en sus pensamientos, de la reunión que tuvo hace poco con el Raikage, quien obviamente seguía insistiendo en darle las técnicas. Claro, al negarse como siempre. Ocurrió una discusión, y que un día de estos lo iba a matar, sin embargo, eso no era lo preocupante ahora. El niño, llamó su atención jalando de su túnica, viéndolo con una cara preocupada. El pequeño había sido testigo de toda la reunión, estando escondido en una pequeña habitación que pasaba desapercibido como un muro más del monasterio. Haber escuchado todo esto, y de que su maestro fuera amenazado de manera descarada, le dio miedo de qué pasaría después. Pero, sonriéndole al pequeño niño peliblanco, el anciano le aconsejó. Escucha con atención. El ninjutsu es un arte demoníaco. Cada vez que lo usan, drena una parte de tu energía vital y tienta a corromper a aquellos que lo usan. Es un vasto arsenal de jutsus, que se dividen en 5 elementos. Tierra, fuego, agua, rayo y viento. Estos son los principales, pero existen también algunos elementos que nacen de la combinación de estos, se los denomina como subelementos y pueden variar de entre los elementos que se combinen. También están las técnicas de clan, siendo conocidas como Kenkai y Genkai. Hubo un tiempo en donde hubieron clanes muy poderosos, siendo el Uchiha y Senju los principales, pero, hubo uno que, aunque se veía pacífica, escondía sus verdaderas intenciones. El clan Uzumaki. Sin embargo, después te contaré los rasgos que poseen los miembros de estos clanes. Por ahora, debemos preservar el... El anciano no pudo seguir contando más, ya que vio la cara aterrorizada del niño, quien estaba a punto de llorar. Claro, tuvo que abrazarlo para tranquilizarlo.
El miedo, es normal entre nosotros, y habrá momentos en los que deberás de enfrentarlos. El niño, dejó de llorar al oír estas palabras, decidiendo ser fuerte. Pero, no estuvo preparado para lo que vendría más adelante. Una semana después. En una tranquila noche, donde se escuchaba el viento soplar. La decisión de un joven monje, traería el dolor de un pequeño niño que llegó a considerarlo como un miembro de su familia. En el dormitorio alejado del monasterio, el hermano mayor entró en la habitación de su hermanito para dejarle un mensaje. Dejando sus cosas a un lado, se sentó al lado del pequeño niño, solo para ver por última vez esa sonrisa que siempre le mostraba, para ahora dejar el mensaje. Hermanito, sé que mi decisión te parecerá descabellada, pero es la que tomé y sé, que nunca volveremos a vernos de nuevo. Solo, confía en las enseñanzas del maestro, comienza los caminos de nuestras artes y entrena lo más que puedas. Yo, confío en ti, y es por eso, que no juzgaras mal a las personas a las que te enfrentarás en el futuro, que tu juicio sea justo. Mantén el equilibrio, no te dejes engañar, sé firme, y griega. Las lágrimas no tardaron en salir. Vive feliz, haz amigos, consigue una novia, cuida del maestro hasta sus últimos días y recuerda transmitir nuestros secretos a las futuras generaciones. Ya era hora de irse, así que tomó sus cosas y salió con cuidado de la habitación, viendo por última vez a su hermanito, a quien le había dejado un regalo a su lado, mientras estaba dejando el último mensaje. Encima de aquella caja, había un libro llamado Un ninja audaz, el cual, los dos habían leído, además, de que en una nota por encima de la portada, había un nombre anotado. Naruto. Desde ese día, el nombre del pequeño peliblanco sería Naruto y su entrenamiento empezaría amargamente. 2 años después. 2 años habían pasado desde la desaparición del joven monje, el niño peliblanco ahora conocido como Naruto, lloró aquellos días cuando descubrió que su hermano mayor había abandonado el templo. El anciano, tuvo que consolarlo, pero al igual que el pequeño niño, estaba destrozado por dentro. Después de que Naruto hubiera aceptado la realidad, mantuvo su sueño de convertirse en alguien fuerte como su hermano, y eso, lo llevó a estudiar cada uno de los pergaminos del templo, cumplir con sus responsabilidades más a menudo, y claro. Entrenar con las agujas que le había regalado su hermano mayor hace tiempo, dando cortes débiles a un muñeco de entrenamiento. El cansancio no se hizo esperar y entre mucho sudor, paró de atacar, respirando agitadamente. El anciano, lo observaba de lejos, supervisando su entrenamiento. Después de unos minutos de descanso, Naruto volvió a lo que estaba haciendo, dando como siempre cortes débiles, teniendo ahora dificultades para sostener las agujas, las cuales se zafaron de sus manos al tratar de partir en dos el muñeco de entrenamiento. Exhausto, cayó al suelo, reprendiéndose a sí mismo por ser débil. Iba a dejar el entrenamiento, pero su maestro, vino a aconsejarlo. Paciencia Naruto, eso es lo que se necesita para volverte fuerte. En ese momento, vio como él tomaba una de sus agujas y haciendo un pequeño giro. Cortar. Se asombró de que pudiera cortar a la mitad el muñeco de entrenamiento. Tarde o temprano, encontrarás una solución. Y con esto dicho, le devolvió la aguja. Fue en ese momento, que Naruto supo el defecto de sus ataques. Es así que, agarrando sus agujas con fuerza, fue a otro muñeco de entrenamiento e imitando el giro que dio su maestro. Corte. Vio asombrado, cómo pudo hacer un corte decente, y desde ese entonces, usaría ese aprendizaje, para agilizar sus ataques. Y así estuvo durante todo el día, entrenando, aprendiendo y cumpliendo su labor en el templo hasta la noche, que fue a su habitación del dormitorio para descansar, tirándose muerto en el futón. Claro, sería como siempre una noche tranquila, pero un invitado inesperado, vino a saludarlo. De repente, un pequeño vórtice se formó en la entrada de la habitación y de él, salió un hombre enmascarado, quien portaba de uniforme un manto negro con estampado de nubes rojas y la máscara que usaba tenía forma de remolino, que terminaba en su ojo izquierdo. Sorprendido, Naruto retrocedió del susto, viendo cómo ese enmascarado se inclinaba, como presentándose, con una voz oscura y siniestra. Saludos. Tranquilo, no soy tu enemigo, solo, vengo a ofrecerte un puesto en nuestra organización. Fue raro de escuchar, y sin pensarlo dos veces, se negó a la propuesta, pensando de que querían llevárselo a la fuerza. El enmascarado, tuvo que serle más directo. En unos días, tu querido templo y todo lo que conoces será destruido. Será algo inevitable, tomando en cuenta que los monjes no harán nada, morirán junto con sus secretos, o, eso es lo que pensaran.
Claramente no quiso escucharlo más y solo se tapó los oídos, ignorando cualquiera de sus palabras, mientras que poco a poco, la verdad se hacía presente en su mente. El enmascarado ahora tuvo que usar su as bajo la manga, y es así como en un rápido movimiento. Lo tomó del brazo para desaparecer juntos en un vórtice. Kumogakure no Sato, Torre del Raikage, Sala del Consejo. Vemos cómo Naruto y el enmascarado aparecieron en esta sala, ocultos de todos los presentes, quienes organizaban un ataque contra. Tenemos que eliminarlos, sus secretos deben ser nuestros. Concuerdo, fuimos amables con ellos tantos años, pero nuestra paciencia no es eterna. ¿Pero qué pasará con el pueblo? Fue en medio de la discusión, que la voz del Raikage se hizo presente. No importa, usaremos la aldea como una advertencia, no dejéis a ninguno vivo. Si se siguen rehusando, atacaremos directamente, asesinaremos a los monjes y tomaremos sus secretos. Los niños del templo y pueblo, serán perfectos para que aprendan estas artes. Y todos, apoyaron a su líder con fervor. Fue en ese entonces, que la verdad se hizo presente en Naruto, quien fue devuelto a su dormitorio por el enmascarado, quien tuvo que retirarse, no sin antes decir. Vendré de nuevo, después de que todo haya pasado, y si sobrevives, escucharé tu decisión. Para irse en el mismo vórtice, dejando a un desconcertado Naruto. Los siguientes días fueron difíciles, y como era de esperarse, Kumo empezó la invasión al pueblo. Naruto estaba cumpliendo su deber de cuidar a los monjes en la sala principal del monasterio, sirviéndoles té como siempre, pero con una sensación muy mala. Explosión. De repente, se escuchó una explosión proveniente del muro exterior del monasterio y con ellos, unos gritos de guerra de ninjas Kumo. Pero aún así, los monjes se quedaron meditando, ignorando todo a su alrededor. Esto debió decepcionarlo, pero tenía que respetar los principios del monasterio, sin contradecir los antiguos escritos. Los minutos pasaron y los ninja Kumo estuvieron en las puertas del monasterio, entrando a la fuerza y eliminando a cualquiera que se atravesara en su camino. Los monjes más jóvenes, estuvieron en el labor de quemar los pergaminos para que no cayeran en sus manos, pero a lo mucho, no pudieron quemarlos todos. Cuando los invasores estuvieron en la gran puerta de la sala principal, ninguno de los monjes se levantó para luchar, concentrándose en su meditación. Naruto, se mantuvo firme, llegando al punto de aceptar su destino, pero el gran maestro, quien había dejado su meditación, lo agarró del brazo y lo ocultó en una habitación secreta que pasaba desapercibido como un muro más del templo. Ahí, el niño fue oculto y recibió algunos pergaminos sumamente importantes, una carta, y, escuchó las últimas palabras de su maestro. Naruto, estos pergaminos contienen las técnicas más poderosas de nuestra orden, no deben caer en sus manos, protégelas, y no dejes que nuestras enseñanzas sean usadas para actos viles y mundanos. Esta carta es para un viejo amigo mío, que te dará refugio y ocultará mientras te haces fuerte. Me tomé la libertad de dejarte comida, algunas ropas para tu desarrollo y las agujas que te regaló tu hermano mayor. Confío en ti. Y con eso dicho, le cerró la puerta, viendo por última vez su sonrisa y voz apacible. Luego de algunos minutos, se escuchó el sonido de la puerta destrozada y algunos gritos de dolor de los monjes, que perturbaban al pobre niño, quien quiso salir a ayudar y al tener semiabierto la entrada. Ah. Vio con mucho horror, cómo su maestro fue asesinado, por las manos del vil Raikage, quien no tuvo compasión de su muerte. No solo eso, los cuerpos de aquellos monjes a los que siempre les servía té, ahora se encontraban cubiertos de sangre, pero estos no tenían una cara de agonía, demostrando ser firmes y determinados. Antes de partir al más allá, el anciano se percató de que su alumno lo estaba observando con una cara llena de tristeza y lágrimas, y para tranquilizarlo. Sonreír. Le dedicó una sonrisa, aunque la sangre empezara a salir de la comisura de sus labios. Luego de que su maestro cayera al suelo, Naruto se quedó encerrado en la habitación, esperando a que todo pasara. Al pasar 4 horas, decidió salir y descubrir que todos los invasores se habían retirado, y agarrando todas sus cosas guardadas en una mochila, decidió salir del templo, resistiendo el dolor de ver a todos a los que alguna vez ha conocido, muertos de maneras inhumanas. También era lo mismo afuera del monasterio, todos muertos, los dormitorios y almacenes quemados, los niños de su edad tampoco se encontraron, señal de que se los habían llevado. Pasando la destruida entrada del muro exterior, bajo las escaleras, con dirección al pueblo, o lo que quedaba de él. Como era de esperarse, todo estaba destruido, los cadáveres tampoco dejaron de aparecer, hombres, mujeres, ancianos, todos, asesinados por igual.
Tampoco hubo señal de los niños y niñas. No podía comprender todo esto, era algo horrible, estando en contra de todo lo que se le había enseñado, y un enmascarado, estuvo encantado de decirle el porqué. Esto es lo que causa el deseo de poder, no importa cuánto se necesite, no importa cuánto tengas que sacrificar, mientras puedas conseguir lo que más anhelas, serás capaz de hacer todo tipo de actos perversos. La paz, es algo imposible de lograr, siempre habrán personas arrogantes que querrán estar más arriba que los demás, usando el poder para infundir miedo. El miedo, es el único método para lograr una paz casi absoluta, poniendo orden entre las masas, pero, también tendrá sus consecuencias. Un día de estos, esos conocimientos serán usados para las guerras, no solo trayendo desgracia entre los ciudadanos, sino, a los que no quieren involucrarse. Es por eso, que nuestra misión, como Akatsukis, es lograr una paz absoluta, y para ello, debemos capturar a tales personas especiales, pero, algunos nos verán como criminales, y es algo que debemos ignorar, todo, sea por la paz. Ahora, sabiendo todo esto, ¿querrás unirte a nosotros? Naruto, acaba de experimentar la realidad de la situación, llevándolo a tener ideas más avanzadas, pero estaba cegado por la venganza y justicia, sin embargo, las enseñanzas de su maestro aún seguían vigentes en su cabeza, tanto así, que llegó a una conclusión. Un mundo sin ninjas. Y para lograrlo, necesitaría buenos aliados, aunque estos también practiquen esas mundanas artes. Es así, que asintió con la cabeza, teniendo una expresión seria y determinada. Estando muy alegre, el enmascarado se llevó a Naruto por un vórtice, desapareciendo del lugar para nunca más volver. Este es el camino que eligió Naruto, que lo ayudara a forjar lazos fuertes o, simplemente destrozarlos. Fin del capítulo.